una historia trágica. Una niña de 3 años pierde la vida y ahora la policía interroga a su madre, a su padrastro e incluso a su abuela. Nate Rogers tiene la historia completa. Nate, ¿qué nos puedes contar? Bill, la policía interroga a la familia de Bella Edwards, de 3 años, para saber qué pasó y si hubo delito, quién es responsable. Vean estos recuerdos de la pequeña Bella en el Facebook de su madre. Su madre, Shamika González, publicó: Bella, lamento no haber estado ahí para protegerte. Es una pesadilla, no logro despertar. Vamos a recordarla, vamos a conseguir justicia, ténganlo por seguro, vamos a conseguir justicia. Esto no ha terminado, no va a terminar hoy, no va a terminar pronto, hasta que sepamos qué pasó. En la primavera de 2018 se desencadenó una tragedia en Queens, Nueva York, que más tarde conmocionaría a investigadores, profesionales médicos y a miles de personas que siguieron el caso en todo el país. Bella Sky Edwards, de 3 años, sufrió lesiones fatales mientras estaba al cuidado del novio de su madre, un hombre con antecedentes documentados de violencia. Los fiscales argumentarían más tarde ante el tribunal que la niña había sufrido abusos graves poco antes de su muerte. Los hallazgos médicos presentados durante el juicio revelaron extensas lesiones internas, lo que llevó a los investigadores a describir el caso como una de las investigaciones de abuso infantil más perturbadoras que muchos de ellos habían enfrentado jamás. Según el testimonio judicial, Bella fue devuelta al apartamento familiar en estado crítico en lugar de ser llevada inmediatamente para recibir tratamiento médico de emergencia. Para cuando las autoridades y los paramédicos intervinieron, la pequeña ya no pudo ser salvada. Al avanzar la investigación, la atención pública superó el crimen. Surgieron dudas sobre alertas previas, fallos policiales y si el sistema falló al protegerla antes de la tragedia. El caso acabaría provocando intensas reacciones en la sala del tribunal y un debate generalizado sobre la seguridad infantil, la violencia doméstica y el fallo institucional. Lo que hizo que la historia fuera especialmente desgarradora para quienes conocían a Bella fue el contraste entre la violencia descrita en el tribunal y la niña que la gente recordaba en la vida cotidiana. Bella Sky Edwards nació el 6 de enero de 2015 en Queens, Nueva York. Familiares y vecinos la describían como enérgica, cariñosa y llena de personalidad. Le encantaban los colores brillantes, especialmente el rosa y el rojo, y disfrutaba de dibujos animados como Minnie Mouse y Paw Patrol, un detalle que mucha gente cercana a la familia recordaba con cariño. Era el inusual amor de Bella por los programas de comedia. Incluso con solo 3 años, le gustaba ver a Steve Harvey en la televisión y se reía con entusiasmo durante sus programas, algo que sus parientes describían como divertido y extrañamente maduro para una niña tan pequeña. Los vecinos hablaron más tarde con afecto sobre su personalidad amable y su actitud alegre. Muchos describieron a Bella como una niña que casi siempre estaba sonriendo, juguetona con la gente que la rodeaba y profundamente amada por sus allegados. Para los de fuera, el edificio de apartamentos parecía normal. Bella parecía ser una niña normal, que crecía en la ciudad de Nueva York rodeada de su familia, dibujos animados, juguetes y rutinas infantiles. Pero a puerta cerrada, los investigadores descubrirían más tarde una situación mucho más peligrosa de lo que nadie a su alrededor comprendía plenamente en aquel momento. La gente del barrio recordaba a Bella como el tipo de niña que instantáneamente hacía que los demás sintieran ganas de protegerla. Los vecinos solían hablar de lo bien que la cuidaban su madre y su abuela. Para los que rodeaban a la familia, Bella parecía profundamente amada y bien cuidada. Nada en el apartamento ni en la rutina diaria de la familia parecía alarmante desde el exterior. Una vecina, Doris King, tenía un perro enorme que pesaba más de 45 kilos. A la mayoría de los niños les intimidaba el animal, pero a Bella le fascinaba. Se acercaba corriendo sin miedo, acariciando al perro y riendo cuando él le lamía la cara. Con el tiempo, los dos se convirtieron en amigos improbables, algo que los vecinos recordaron con cariño mucho después de la muerte de Bella. Otra parte de la vida diaria de Bella resultó especialmente emotiva para los familiares al hablar de ella después. Cada mañana, su abuela Laila recibía una llamada telefónica de la pequeña. Bella decía alegremente, «Buenos días, abuela», antes de empezar el día. Se convirtió en un ritual entre ellas. Pequeño, sencillo, pero profundamente significativo. Los familiares dijeron más tarde que esas llamadas solían ser lo mejor de las mañanas de Laila. Incluso con solo 3 años, Bella parecía comprender el consuelo que la rutina y el afecto podían aportar a las personas que amaba.
También estaba muy apegada a su hermano pequeño, Logan, que nació en enero de 2018. Según se dice, Bella se sentía orgullosa de ser hermana mayor. Los familiares la recordaban hablando con ternura al bebé, presentándose orgullosa como su hermana mayor y tratando constantemente de ayudar con él a pesar de su corta edad. A principios de 2018, Bella se sentía entusiasmada por otro hito en su vida. Se esperaba que comenzara el programa 3K de la ciudad de Nueva York ese mismo año, un programa de educación infantil temprana para niños de 3 años. Según los familiares, hablaba de la escuela constantemente. Ella sentía un deseo profundo por aprender a leer, conocer a otros niños de su edad y experimentar de cerca todas las rutinas cotidianas de los adultos. Para Bella, asistir a la escuela resultaba algo verdaderamente emocionante, pues representaba el comienzo de un mundo mucho más grande y fascinante por descubrir. Todos los que la conocían coincidían en lo mismo. Bella tenía ese don especial de brindar una calidez única a cualquier lugar donde ella estuviera presente. Era una joven rebosante de energía, muy cariñosa y además inusualmente expresiva para su edad. Su risa siempre lograba destacar, al igual que su característica franqueza. Aquella imagen tan tierna de una niña pequeña, feliz en sus momentos más cotidianos, provocó que, más adelante, los detalles tan crudos de este caso resultaran mucho más complicados de procesar y asimilar para todos. Fue a principios del año 2017 cuando Shamika González comenzó a salir formalmente con Mark Jenkins. Su relación se consolidó rápidamente y, ya en enero de 2018, ambos dieron la bienvenida al mundo a su hijo, al pequeño Logan. Mark pasó a formar parte de la vida diaria de Bella como su padrastro. La familia acabó mudándose a un apartamento en Seaside, Queens. Para los vecinos, parecían una familia joven normal que se adaptaba a la vida con 2 niños pequeños. Nada visible desde el exterior sugería que la situación dentro del apartamento fuera peligrosa. Pero los investigadores descubrirían más tarde detalles del pasado de Mark Jenkins que cambiaron inmediatamente la forma en que mucha gente veía la tragedia. Años antes, Jenkins había sido condenado en un caso de tiroteo violento relacionado con un altercado en el Bronx. Los registros judiciales mostraron que había cumplido condena en prisión antes de ser finalmente puesto en libertad y completar la libertad condicional. Legalmente, se había reincorporado a la sociedad tras cumplir su condena. Aún así, tras la muerte de Bella, muchos se preguntaron si los allegados a la familia conocían plenamente su historial violento antes de que se mudara a la casa. La investigación del caso reveló que la policía ya había acudido anteriormente al domicilio debido a diversos altercados registrados en el apartamento. Los vecinos de la zona se vieron obligados a llamar a las autoridades en repetidas ocasiones al escuchar gritos y discusiones muy acaloradas. Los agentes se personaron en el lugar, conversaron con los adultos presentes y se marcharon sin proceder a la detención de ninguna persona. Según los informes, no hubo signos visibles de violencia física grave durante esas llamadas, ni denuncias formales que desencadenaran una intervención más profunda en aquel momento. Bella y algún tiempo después, el pequeño Logan residían juntos en aquel apartamento durante todo ese difícil periodo. Justo después de la tragedia, muchos de los vecinos tuvieron que luchar contra profundos sentimientos de culpa y una gran impotencia. Algunos de ellos repasaban una y otra vez sus charlas con Bella, preguntándose constantemente si hubo señales de advertencia que simplemente no supieron reconocer a tiempo. Una residente local con formación profesional en identificación de abusos admitió más tarde públicamente que nunca sospechó el nivel de peligro al que Bella podría haberse enfrentado. Esa comprensión se convirtió en uno de los aspectos más dolorosos del caso para la comunidad, la idea de que una niña pudiera parecer feliz por fuera mientras sufría en privado a puerta cerrada. El padre biológico de Bella, Kellan Edwards, declaró más tarde que, aunque conocía la nueva relación de Shamika, no era plenamente consciente del alcance de los antecedentes penales de Mark Jenkins. Tras la muerte de Bella, expresó una profunda frustración y dolor por la información que, según dijo, nunca recibió antes de que el hombre pasara a formar parte del entorno diario de su hija. Para muchos de los que siguieron el caso, la tragedia se convirtió en algo más grande que un crimen horrendo. Se convirtió en una historia sobre advertencias ignoradas, fallos de comunicación y la dolorosa realidad de que las situaciones peligrosas no siempre son visibles desde fuera hasta que es demasiado tarde. Para mucha gente que estudió el caso más tarde, el 2 de abril de 2018 se convirtió en el momento en que todas las señales de advertencia anteriores parecieron chocar en una única tragedia irreversible. Aquella mañana de lunes empezó como otros tantos días normales anteriores. Shamika González se marchó a su trabajo con la plena confianza de que sus hijos estarían totalmente seguros en casa. Bella, quien acababa de cumplir apenas 3 años de edad, se quedó en el apartamento junto a su hermano pequeño, Logan, y su padrastro, Mark Jenkins. Desde una perspectiva externa, absolutamente nada parecía ser inusual en aquel momento.
Bella era descrita como una niña activa y expresiva a la que le encantaba la atención, los dibujos animados y conversar. Los familiares dijeron más tarde que solía llevar su ropa favorita de Minnie Mouse por el apartamento y que hablaba constantemente de la escuela, los juguetes y su hermano pequeño. Pero los investigadores concluirían más tarde que algo dentro del apartamento cambió drásticamente aquella tarde. Las cámaras de seguridad del interior del edificio ayudaron a los detectives a reconstruir parte de la cronología. Alrededor de las 2:30 de la tarde, las imágenes de vigilancia captaron a Mark Jenkins saliendo del edificio con ambos niños. Llevaba a Logan en brazos, mientras Bella caminaba a su lado. Los investigadores señalaron más tarde que en las imágenes Bella parecía físicamente normal y capaz de caminar por sí misma. La familia subió a un vehículo y abandonó la zona. Lo que ocurrió durante las horas siguientes se reconstruiría más tarde mediante pruebas médicas, imágenes de vigilancia y testimonios presentados ante el tribunal. La fiscalía alega que Bella sufrió graves abusos físicos mientras estaba a solas con Jenkins esa tarde. Las lesiones documentadas durante la autopsia revelaron un traumatismo interno catastrófico incompatible con cualquier accidente. Los detalles presentados ante el tribunal perturbaron profundamente incluso a investigadores experimentados. Los expertos médicos testificaron que Bella había sufrido extensos daños internos y una hemorragia masiva. Según el testimonio, las lesiones habrían causado un dolor extremo y no se habrían producido de forma instantánea. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, las cámaras de vigilancia captaron a la familia regresando al edificio de apartamentos. Los detectives declararon más tarde que las imágenes alarmaron inmediatamente a los investigadores que revisaban el caso. Bella ya no caminaba al lado de Jenkins. En su lugar, la llevaban en brazos de vuelta al edificio. Antiguos investigadores implicados en el caso describieron más tarde las imágenes como profundamente angustiantes, afirmando que Bella parecía visiblemente inconsciente y en estado crítico. Según la fiscalía, en lugar de buscar atención médica inmediata, Jenkins se subió a Bella y la acostó en la cama. Poco después, Shamika González regresó a casa del trabajo. Al parecer, le dijeron que Bella estaba dormida. Al principio, nada parecía obviamente inusual. Las rutinas familiares continuaron dentro del apartamento mientras Bella permanecía sola en su habitación sufriendo graves lesiones internas. Aproximadamente una hora más tarde, encontraron a Bella inconsciente. Finalmente se contactó con los servicios de emergencia alrededor de las 6 de la tarde. Cuando llegaron los paramédicos, reconocieron inmediatamente que la situación era extremadamente grave. Bella presentaba signos visibles de traumatismo y los socorristas iniciaron medidas de emergencia para salvarle la vida antes de trasladarla al Hospital Episcopal St. John en Far Rockaway. A pesar de los grandes esfuerzos del personal médico, Bella Sky Edwards fue declarada muerta esa misma noche con solo 3 años. Para los investigadores, el caso pasó casi de inmediato de ser una emergencia médica a convertirse en una investigación por homicidio. Ya al día siguiente, se procedió a realizar la autopsia de rigor. Los hallazgos médicos revelaron lesiones internas devastadoras que, según argumentó más tarde la fiscalía, fueron el resultado de un abuso físico prolongado y extremo. Según el testimonio presentado durante el proceso judicial, los daños en los órganos internos de Bella estaban entre los peores que algunos investigadores habían encontrado en un caso de abuso infantil. Al parecer, la autopsia también documentó hematomas en diferentes fases de curación, lo que planteó la preocupación adicional de que Bella pudiera haber sufrido abusos anteriores al incidente mortal. Al salir a la luz los detalles, la indignación se extendió por toda la comunidad. A muchas personas que habían conocido a Bella les costaba entender cómo un sufrimiento tan grave podía permanecer oculto tras la apariencia de una vida familiar normal. Para detectives, fiscales, vecinos y familiares, la realidad más difícil de aceptar fue que Bella había pasado sus últimos meses rodeada de adultos, sistemas e instituciones que nunca reconocieron plenamente el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los investigadores seguían armando el caso, los hallazgos médicos se convirtieron en el eje del argumento de la fiscalía. Detectives y expertos forenses concluyeron que las lesiones de Bella no fueron accidentales y no podrían haber sido el resultado de una actividad doméstica ordinaria. El testimonio judicial describió más tarde repetidos traumatismos por objeto contundente que causaron daños internos catastróficos. El personal médico también logró documentar hematomas en diversas fases de curación, lo que generó la seria preocupación de que el abuso no se hubiera limitado a un solo día. Para los investigadores, aquel detalle terminó por cambiar drásticamente el peso emocional de todo el caso.
sugería que Bella podría haber estado sufriendo en silencio mucho antes de que ocurriera el incidente final. Pruebas forenses adicionales reforzaron el caso de la fiscalía contra Mark Jenkins. Según los registros y testimonios judiciales, las pruebas de ADN lo vinculaban directamente con los abusos que los investigadores creían que ocurrieron poco antes de la muerte de Bella. El médico forense finalmente dictaminó que el caso era un homicidio. Durante los interrogatorios con los detectives, ambos adultos del apartamento declararon sobre los hechos del 2 de abril de 2018. Shamika González dijo que se fue a trabajar esa mañana mientras Jenkins se quedaba en casa con los niños. Cuando regresó, le dijeron que Bella estaba dormida. Al parecer, Jenkins afirmó que Bella se había comportado con normalidad durante toda la tarde antes de quedar inconsciente más tarde. También intentó explicar algunas de las lesiones visibles como posibles consecuencias de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas antes de que llegaran los paramédicos, pero los investigadores identificaron rápidamente graves incoherencias entre esas declaraciones y las pruebas. Las imágenes de vigilancia mostraban a Bella con un aspecto saludable a primera hora del día antes de regresar al apartamento, visiblemente incapacitada, solo unas horas después. Combinando esto con las pruebas médicas y los hallazgos forenses, los detectives creyeron que tenían suficiente para proceder con un arresto. El 4 de abril del año 2018, apenas 2 días después del fallecimiento de Bella, Mark Jenkins fue detenido y formalmente acusado en relación con este caso. La cobertura mediática se extendió con rapidez por toda la ciudad de Nueva York, y la reacción del público fue inmediata y profundamente emotiva. Durante las primeras comparecencias ante el tribunal, los fiscales revelaron nuevos detalles sobre la investigación. Al parecer, los familiares y las personas que asistieron a las vistas se sintieron abrumados cuando se discutió públicamente el alcance de las lesiones de Bella. El ambiente emocional dentro de la sala reflejaba lo profundamente perturbador que se había vuelto el caso para todos los implicados. Fuera del tribunal y cerca del edificio de apartamentos de la familia, empezaron a aparecer memoriales casi de inmediato. Flores rosas, velas, peluches y mensajes escritos a mano cubrieron aceras y vallas en memoria de Bella. Los familiares describieron más tarde sentimientos abrumadores de dolor, culpa e incredulidad. En las redes sociales y en entrevistas, los parientes hablaron abiertamente del dolor de perder a Mana Warren o una niña a la que recordaban como cariñosa, alegre y llena de vida. El funeral de Bella tuvo lugar días después en Queens. Los asistentes vistieron de rosa en su honor, rodeando un pequeño ataúd con flores y juguetes relacionados con las cosas que Bella más amaba durante su corta vida. Para muchos de los presentes, la imagen de una niña tan pequeña, siendo velada en ese entorno, se volvió imposible de olvidar. El caso penal en sí continuó durante varios años. En 2021, Mark Jenkins aceptó un acuerdo de culpabilidad que reducía la posibilidad de un juicio por asesinato. En su lugar, se declaró culpable de homicidio en primer grado y cargos relacionados. La vista de la sentencia reabrió muchas de las heridas emocionales que rodeaban al caso. Los familiares se dirigieron directamente al tribunal, hablando de la personalidad de Bella, de las rutinas que echaban de menos y de los hitos que nunca alcanzaría. Su abuela describió el dolor de no recibir ya las alegres llamadas matutinas que antes formaban parte de su vida diaria. Cuando se anunció la sentencia, 14 años de prisión, el máximo permitido por el acuerdo de culpabilidad, las reacciones dentro de la sala fueron intensas. Varios familiares expresaron rabia y dolor, sintiendo que el castigo nunca podría reflejar la magnitud de lo que les habían arrebatado a Bella y a su familia. El juez reconoció esas emociones durante la sentencia, declarando, según se informa, que las limitaciones legales del acuerdo de culpabilidad restringían las opciones del tribunal. Tras la conclusión del caso, la familia de Bella centró gran parte de su energía en la defensa y en esfuerzos de apoyo a la comunidad en su memoria. Sus seres queridos organizaron proyectos benéficos para niños y siguieron celebrando reuniones anuales en memoria de Bella el día de su cumpleaños. Globos rosas, flores y fotografías se convirtieron en símbolos recurrentes utilizados para honrar su vida. Para mucha gente que siguió el caso, la historia de Bella acabó siendo algo más que un crimen horrendo. Se convirtió en un doloroso ejemplo de cómo se pueden pasar por alto las señales de advertencia, incluso cuando múltiples adultos, instituciones y sistemas entran en contacto con un niño vulnerable. Los vecinos habían denunciado altercados anteriormente. Las autoridades habían acudido al apartamento en más de una ocasión. Existían preocupaciones, pero no se produjo ninguna intervención que finalmente alejara a Bella del peligro. La tragedia también suscitó conversaciones más amplias sobre la comprobación de antecedentes, la concienciación sobre la violencia doméstica, los procedimientos de bienestar infantil y la dificultad de reconocer el maltrato que permanece oculto en los hogares privados.
Hoy a Bella Sky Edwards se la recuerda no solo a través de registros judiciales o titulares, sino a través de los detalles cotidianos de los que la gente sigue hablando años después. Su amor por el rosa, su entusiasmo por empezar la escuela, su afecto por su hermano pequeño y las llamadas matutinas que una vez alegraron el día de su abuela. Para su familia, la esperanza es que la historia de Bella anime a la gente a tomarse en serio las preocupaciones relacionadas con la seguridad infantil, incluso cuando exista incertidumbre, porque en muchos casos de abuso, la comprensión más devastadora llega después. Cuando la gente mira atrás y reconoce las señales de advertencia que desearían haber comprendido antes.